Bienvenidos a un programa más de Regresando a la Biblia. Estamos contentos que nos estén sintonizando. Un saludo y bendiciones desde Laredo, Texas, para el mundo. Ahorita es el momento de compartir el link. Si gustaría que sus amistades escucharan este mensaje de la palabra de nuestro Dios, puede compartir el link en su Facebook, Twitter, en las redes sociales, o hablarles a sus vecinos, a sus familiares, para que puedan escuchar un poco, una porción de la palabra de nuestro Dios. No sin antes, vamos a iniciar poniéndonos en las manos de nuestro Dios con una oración. Oremos. Padre Santo que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, en esta hora venimos delante de usted, humillados ante el trono de su presencia, suplicándole, Señor, que usted nos guíe en este estudio que vamos a tener. Le suplicamos que usted rompa nuestros corazones, que abra nuestra mente, Señor, para que podamos atesorar, aprender y poner en práctica lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Señor, le suplicamos una bendición especial por todos aquellos que nos están escuchando y otros que nos escucharán en la repetición. Bendiga sus vidas y ayúdenos siempre, Señor, a amarlo y a hacer su voluntad. Padre Santo, estas cosas se las suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en esta ocasión vamos a estar viendo la persistencia en la oración. Y vamos a nuestra escritura base ahí en Lucas capítulo 11, versículos del 5 hasta el 13. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13, y dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Volteamos nuestra Biblia y buscamos ahí en Lucas 18, 1 al 8, la siguiente parábola que está en conexión con esta parábola del amigo de la medianoche. Volteamos nuestras Biblias y buscamos en Lucas 18, del 1 al 8, y encontramos la parábola de la viuda y el juez injusto, que dice de esta forma. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La persistencia en la oración es lo que vamos a estar hablando por unos minutos
en esta noche. Jesús debió de haber dicho algunas parábolas acerca de la oración, pero estas dos parábolas son las únicas apuntadas que tratan específicamente con el tema de la oración. Las dos se encuentran en el Evangelio de Lucas. Según Lucas, las dos parábolas fueron dadas en distintas ocasiones, pero obviamente cada una destaca las lecciones de la otra. En primer lugar, la parábola del amigo de la medianoche es un cuento sencillo, tocado con un poco de humor. Un viajero llegó a casa de un amigo muy de noche. Fue bienvenido, pero como su llegada fue inesperada, no había comida para darle. Fue muy vergonzosa la situación, porque la hora era tarde y no se podría obtener nada en el mercado. Entonces, el anfitrión fue deprisa a la casa de un amigo, golpeó la puerta y llamó a su amigo que estaba dentro, explicándole su problema. Pero su amigo no quería sufrir molestias. Claro, es fácil ver por qué no quiso levantarse. En Palestina, mis hermanos y amigos, la mayoría de la gente era pobre y muchas casas eran chozas de un solo cuarto. Sí, escuchó usted bien, de un solo cuarto. La casa se construía en el suelo con barro trillado por piso. Los animales usualmente se mantenían adentro para protegerlos del tiempo y posiblemente del robo. En una parte de la casa, una plataforma era alzada sobre el piso en soportes. En ese piso alto era donde la familia cocinaba comida y dormía juntamente. Escuchando esto nosotros y al entender cómo vivía la gente en Palestina, la gente pobre, entendemos que con razón entonces el hombre no quiso levantarse porque molestaría prácticamente a toda la familia. Si usted, joven que me está escuchando, alguna vez se ha quejado porque quizás comparte el cuarto con 2 o 3 hermanos o con un hermano más, bueno, en aquel tiempo la gente que no tenía muchos recursos económicos no tenían cuartos cada uno, todos vivían en un solo cuarto. El mismo cuarto era cocina, la misma cocina era sala y la sala era pues su recámara. Así que el anfitrión, el que estaba tocando la puerta, desesperado, continuó golpeando la puerta de afuera. Pronto era obvio que si el dueño de la casa quería que la familia descansara, no había más que levantarse, dejar entrar al hombre y darle lo que quería. Ahora, la otra parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto, es muy parecida. Había una viuda en una ciudad, nos dice la palabra de nuestro Dios, que se quejaba contra una injusticia que se le hacía. En la misma ciudad había un juez que no respetaba ni a Dios ni a hombre, nos dice la palabra de Dios. El juez probablemente era romano porque un solo hombre no podía constituir una corte judía. La viuda seguía viniendo al juez a hacer su plegaria, mientras él se hacía el sordo. Puede ser que el juez, como Félix, todos recordamos esta historia ahí en Hechos 24-26, quizás este juez, como Félix, estaba demorando la situación esperando quizás un soborno, pero la mujer no tenía nada que ofrecerle y todo lo que podía hacer era seguir molestando y fastidiando al juez hasta que él satisfaciera su petición. En estas dos parábolas que acabamos de leer, encontramos 3 lecciones en cuanto a la oración. Tomadas juntas, las parábolas gemelas nos enseñan mucho en cuanto a la oración. Naturalmente, no tratan de todo lo relacionado con la oración. Sin embargo, mis hermanos y amigos, de estas parábolas, ciertas lecciones son claras y significantes a nuestra vida. En primer lugar, vamos a estudiar y lo primero que aprendemos de estas dos parábolas es la responsabilidad de la oración. Jesús enseñó que la oración es una obligación.
El primer punto de la parábola de la viuda y el juez injusto trata, según lo leemos ahí en Lucas 18:1, se nos dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra manera de señalar esto sería diciendo que los hombres y mujeres debemos orar. Ahora, ¿por qué volvió la viuda al juez vez tras vez, una y otra vez? Porque tenía una necesidad urgente. ¿Y por qué corrió el hombre desesperado a su amigo a medianoche? Porque estaba con necesidad y no sabía a dónde más ir. Los hombres tienen que orar, porque como la viuda y el anfitrión están necesitados de algo que no pueden proveer por ellos mismos. Lucas preserva la escena hermosa que nos lleva a la parábola del amigo de la medianoche. Ahí en Lucas 11 del 1 al 4 encontramos que Jesús estaba orando en cierto lugar y uno de los discípulos viene a él y le dice: Señor, enséñanos a orar como tú oras. La oración no les era una cosa desconocida a los judíos o a las personas en ese tiempo. Pero cuando vieron y oyeron a Jesús orar, era como si nunca hubieran oído una oración antes. Lo que tenían las oraciones de Jesús era lo que quería que tuviesen sus oraciones. Es interesante, mis hermanos y amigos que nos escuchan, es interesante notar cómo Lucas, el único autor que apuntó estas dos parábolas de la oración, señala la devoción que tenía Jesús para la oración. Las grandes ocasiones del ministerio terrenal de Jesús fueron introducidas por la oración. Está el bautismo de Jesús. Lucas es el único que menciona que Jesús estaba orando cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, según leemos en Lucas 3:21. Y solo Lucas nos informa que Jesús continuó toda la noche en oración antes de escoger a los 12 apóstoles. Esto lo leemos en Lucas 6:12 al 13. Otra vez, es Lucas quien nos informa que la gran confesión en Cesarea de Filipo fue acompañada por oración. Lucas 9:18. Y solamente Lucas señala que Jesús estaba orando a la hora de su glorificación en el monte de la transfiguración, según nos lo relata en Lucas 9:28. La imagen de Jesús como hombre de oración fue preciosa para Lucas y para la iglesia primitiva. Ahora, una pregunta interesante que nos debemos de hacer cada uno de nosotros es: si Jesús necesitaba de la oración, si la iglesia primitiva necesitaba de la oración, ¿no creen ustedes que nosotros necesitamos de la oración? Por supuesto que sí. Ahora rápidamente vamos a ver en segundo lugar la segunda cosa que aprendemos de estas dos parábolas. La segunda cosa que aprendemos de las parábolas son los requisitos de la oración. En las ilustraciones del anfitrión y de la viuda que ya vimos y que ya leímos, Jesús da en forma de cápsula algunos de los requisitos básicos o condiciones, podríamos decir, de la oración efectiva. Primero, una oración debe ser directa y definitiva. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si nos ponemos a pensar, el anfitrión en la parábola fue directamente a su amigo y la viuda fue directamente al juez. Cada uno hizo un pedido personal. La oración es personal e individual. Es un encuentro de personas en la soledad del aposento, según nos dice Mateo 6:6. Es la entrada confidente al trono de gracia, según nos relata Hebreos 4:16. La oración además debe ser definitiva. El pedido del anfitrión fue definitivo. ¿Qué fue lo que pidió
el anfitrión ahí en la parábola del amigo inoportuno o del amigo de la medianoche? El pedido fue: amigo, préstame 3 panes. Fue directo y fue definitivo. No pidió cosas en general, sino que fue específica su petición. Nuestras oraciones deben ser igualmente específicas, mis hermanos. Cuando oramos, tratamos muchas veces demasiado con generalidades. En verdad, nuestras oraciones son tan generales que se pueden aplicar a casi cualquier ocasión. Esta es una razón por la que, con frecuencia, nuestras oraciones simplemente son meras repeticiones o meras fórmulas, pero no somos directos ni definitivos. Si fuéramos más específicos en la oración, no seríamos tan aptos en recitar frase tras frase que no tienen sentido para nosotros. La oración muchas veces en nuestra vida se convierte ya en un rezo, más que en una oración. En vez de reconocer que somos un pueblo bendito, debiéramos enumerar nuestras bendiciones y dar gracias a Dios por ellas, una por una. En la misma manera, debiéramos detallar nuestros pecados absoluta, literal y gravemente confesándoselos a nuestro Dios. Podemos y debemos ser francos al hablar con nuestro Padre Celestial. El segundo requisito de una oración efectiva es de que nuestra oración tiene que ser sincera. En las parábolas, el anfitrión y la viuda fueron sumamente sinceros en sus peticiones. La oración, por su misma naturaleza, tiene que venir del corazón. Posiblemente fue esto lo que admiraron tanto los discípulos en las oraciones de Jesús. Sus oraciones eran abrigadas con sentimiento. Eran la expresión de deseos intensos, lo que llamó la atención de sus discípulos. La oración en Getsemaní fue tan franca que Lucas 22:44 nos dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús no entraba en la oración irreflexivamente. Para él era una experiencia emocionante, una fuerza en su vida para el bien. Hay buenas razones por las cuales la oración eficaz depende de la sinceridad verdadera. ¿Qué padre se sentiría obligado a dar un regalo a su hijo cuando sabe que a su hijo no le importa mucho si recibe ese regalo o no? Tampoco Dios queda impresionado cuando pedimos rutinariamente por las cosas que realmente no queremos. Por otro lado, Dios sabe cuando venimos a Él con un pedido de urgencia. Haremos todo lo posible para lograr el cumplimiento de la oración. Y eso es exactamente lo que Dios quiere y demanda de nosotros, porque Él no puede contestar nuestras oraciones si no estamos dispuestos a ayudar. Podemos orar por los enfermos y afligidos y pobres, pero ¿de qué vale la oración si no estamos dispuestos a ayudar a aquellos por quienes oramos? Podemos orar por la salvación de las almas en todo el mundo, pero ¿contestará Dios la oración mientras nos quedamos sentados y siendo perezosos con los brazos cruzados? Dios no oirá, a menos que sea una oración de fe. Y si es una oración de fe, nos demandará mucho esfuerzo de cooperación. A menos que una oración se pronuncie con gran sinceridad, simplemente, mis hermanos y amigos, no es oración. En tercer lugar, el tercer requisito que encontramos acerca de una oración efectiva es que la oración debe ser persistente. Sí, escuchó usted bien. La oración debe ser persistente. Esto es el punto principal de las parábolas. El anfitrión, aunque era muy de noche, le llamó a la puerta de su amigo hasta que por fin le contestó. La mujer siguió molestando al juez hasta que por fin le hizo justicia.
Así Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, interpretando el sentido completo de estos verbos, continúe en buscar, continúe en llamar, y la respuesta seguramente vendrá. No es que hay que mendigarle a nuestro Dios, no me malinterprete, amigo, amiga, hermano, hermana que me escucha. No hay que mendigarle a Dios. La verdad importante de las parábolas es, sin embargo, que si los hombres pueden recibir lo que quieren por un mendigar sin vergüenza, podríamos llamarlo, ciertamente un Padre amoroso, un Padre celestial, amante, concederá los pedidos de sus hijos. En tercer lugar, otra lección que aprendemos acerca de estas dos parábolas son las recompensas de la oración. En estas parábolas vemos que la oración sincera será, al fin de cuentas, recompensada. El anfitrión no se retiró vacío de sus manos de la puerta de su amigo, ni la viuda continuó sufriendo el abuso de su enemigo. No, sus esfuerzos fueron premiados. Dios siempre recompensa la oración verdadera y su respuesta es abundante. Esto se debe y esto se ve claramente en el contexto de la parábola del amigo de la medianoche. El pasaje nos dice claramente, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, dice la palabra de nuestro Dios, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La expresión cuánto más, mis hermanos y amigos, es muy importante. El punto es este. Si los hombres responden cuando se les pide algo, ¿cuánto más dará Dios buenas cosas a los que le piden? El mejor regalo de todos es el Espíritu Santo. Estas parábolas enseñan entonces que Dios da bendición sobre bendición a los que le hacen peticiones sinceras, honestas, directas, definitivas y persistentemente. A pesar de esto, y debemos de notarlo aquí, y quisiera que pusiéramos atención en este punto, a pesar de lo que hemos visto hasta este momento, mis hermanos y amigos, es verdad que no todas las oraciones reciben una contestación favorable. A despecho de la imploración de David, como ya sabemos todos la historia, ahí en 2 de Samuel 12, del 15 al 24, su hijito murió. No obstante, la oración de Pablo, ¿se acuerdan ustedes? El aguijón en la carne no fue quitado, según nos dice en 2 Corintios 12, del 7 al 9. El hecho es que si Dios verdaderamente es un Padre sabio, mientras Él sea el soberano supremo del universo, habrá ciertas cosas por las cuales pedimos que no pueden ser concedidas favorablemente. La experiencia indica la certeza de esto. Posiblemente hoy estemos orando por algo que es directamente opuesto a lo que pedimos hace un año. No pocas veces nos encontramos agradeciéndole a Dios porque no nos contestó alguna oración del pasado. Esto pasa porque no podemos ver el futuro. No entendemos el pasado y solo sabemos poco, muy poco del presente. Solo Dios sabe todo lo que pasa. Por eso, la oración perfecta es el derramamiento de un deseo fuerte e intenso, pero con la resignación humilde de no se haga mi voluntad,
sino la tuya. No conozco el futuro, pero conozco al que conoce el futuro. Así que mis hermanos y amigos, este ha sido el tema de esta noche. Un tema que nos anima a orar. Estas dos parábolas que vimos, que acabamos de leer, que Lucas nos relata, y Lucas es el único que relata estas dos parábolas, la parábola del amigo de la medianoche o del amigo inoportuno podríamos llamar, y la parábola de la viuda y el juez injusto, nos dicen y nos enseñan muchas cosas acerca de la oración. Así que ahí queda el tema o el estudio en esta ocasión. De antemano agradezco a todos ustedes por la atención prestada. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y vamos a regresar en un minuto con las dudas, comentarios que usted pueda tener. Y les tenemos una sorpresa. Vamos a elevar una oración para cerrar así este estudio y dejarlo en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre Santo que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, en esta ocasión venimos delante de usted humillados ante el trono de su presencia, agradeciéndole por la oportunidad que usted nos brindó de poder estudiar, Señor, su palabra. Muchas personas, Señor, que son sordas, no pueden escuchar su palabra. Otras que son ciegas no pueden ver y leer su precioso libro. Otras que son mudas no pueden expresar la gratitud y no pueden enseñar a otros de su palabra. Pero usted, Señor, nos da la bendición de poder escuchar su bendita palabra, de leer y de transmitir con nuestra lengua, con nuestros labios, pues este mensaje, Señor, que lo encontramos en su palabra. Le suplicamos que usted pueda romper nuestros corazones y puedan entrar y morar en nosotros sus palabras, y de esa forma podamos dar fruto para su gloria y para su honra. Ayúdenos a entender, Señor, que usted es el único que tiene el control de nuestras vidas. Ayúdenos a comprender y de no tratar de tomar en nuestras propias manos lo que no está en nuestro poder. Ayúdenos a orar constante, persistentemente, con sinceridad, directamente a usted. Y así, Señor, que se haga siempre su voluntad y no la nuestra. Esto, Padre Santo, se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Regresamos en un minuto. Quédese con nosotros con las dudas y comentarios. Porque sin ti